El jefe que mi marido tanto odia es mi ex. Mi marido odia a su jefe. Me refiero a que lo odia y lo ha hecho desde que fue transferido a su división hace casi un año. Regresaba a casa casi todas las noches quejándose de él. Trabaja en un trabajo creativo muy específico y hay trabajos muy limitados en esta área para su campo de trabajo. Le pagan muy bien por su trabajo y si quisiera permanecer en el mismo campo probablemente tendría que mudarse al otro lado del país. Todos nuestros familiares y amigos tienen razón, por lo que ninguno de nosotros quiere hacer eso. La situación había empeorado tanto que estaba pensando en dejarlo y simplemente aceptar una reducción de su sueldo. Le dije que estaba bien con eso, pero pasó toda su vida estudiando para este trabajo. Su empresa organiza una fiesta anual y el año pasado no asistimos. Este año, sin embargo, lo tuvieron el fin de semana pasado y aquí que estábamos disponibles para ir. Esta es una corporación muy grande por lo que hay literalmente cientos de personas en esta fiesta. Cuando entramos empezamos a hablar con la gente y yo me siento en nuestra mesa mientras él se reúne con algunas de las personas que trabajan en su división que estaban paradas en la barra. Mientras estoy sentado ahí siento un golpe en mi hombro y allí está Paul. No he visto a Paul en años e inmediatamente me levanté y nos abrazamos. Paul y yo solíamos salir en la universidad y nos separamos amistosamente porque ambos íbamos a lugares separados en la vida. Pero salimos durante más de un año y, como dije, no lo había visto en mucho tiempo. Así que me emocionó volver a verlo y ponerme al día con nuestras vidas. No tengo más sentimientos por él que los de un viejo amigo y estaba feliz de ponerme al día. Hablamos durante un buen rato hasta que me preguntó por qué estaba allí y le dije que estaba allí con mi marido. Sí, puedes ver hacia dónde va esto. Paul, mi ex, es el jefe que mi marido odia. Me preguntó quién era mi marido y le dije su nombre y Paul pareció atónito y preguntó si era la misma persona que conocía y le dije que no lo sabía. Dijo que era el jefe de departamento de título del trabajo, y fue entonces cuando me di cuenta de que este era el jefe del que mi esposo se había estado quejando durante el último año. Solo dijo que conocía a mi marido y no dijo nada más. Continuamos hablando por un rato y él dijo que le encantaría hablar más conmigo pero que tuvo que regresar a su mesa porque era uno de los oradores de la noche. Ambos nos abrazamos y él se fue. Mi esposo se acercó justo cuando nos estábamos separando de nuestro abrazo muy platónico. Mientras Paul se alejaba, mi esposo me preguntó de qué se trataba todo eso. Me di cuenta de que estaba muy molesto y me preguntó si Paul estaba tratando de coquetear conmigo. Por supuesto, no tiene idea de que nos conocíamos. Estaba empezando a despotricar sobre ir a recursos humanos para presentar una queja contra él. Quiero decir que estaba furioso. Estaba un poco estancado porque si no hubiera dado un paso adelante y dicho algo, creo que él habría ido a la mesa de recursos humanos y habría presentado una queja allí mismo. Solo le dije que éramos viejos amigos de la universidad y que no nos habíamos visto desde que nos graduamos. Pude ver el color desaparecer de su rostro. Pasamos el resto de la noche con él mirando su teléfono y nos fuimos inmediatamente después de comer. No me dijo una palabra de camino a casa. Una vez que llegamos a casa, intenté hablar en general y él no aceptó nada. Obtuve la discusión de mi vida. Me di cuenta de que estaba completamente desquiciado. Quería saber por qué no le dije que lo conocía. Continuó acusándome de reírme de él a sus espaldas. Incluso llegó a preguntarme si tenía una aventura con él. Quiero decir que estaba totalmente derribado. Esto no es normal para él en caso de que te lo preguntes. Honestamente, es la persona más racional que conozco y nunca me ha levantado la voz en todos los años que lo conozco. Finalmente se disculpó conmigo y luego continuó hablando de cómo su vida era un infierno debido a su jefe. Ahora aquí está el problema. Estaba absolutamente petrificada de contarle la verdad sobre Paul. Era completamente irracional, sinceramente, temía que se hubiera salido de control si le hubiera dicho que Paul era más que un viejo amigo, sino que en realidad era un ex. Por cierto, no tenía miedo por mí, nunca temí eso en absoluto. Pero honestamente no sé mentalmente si hubiera podido manejarlo en ese momento. Creo que podría haber hecho algo irracional consigo mismo o con nuestra relación. Nunca le oculté esta relación. Ninguno de nosotros ha preguntado nunca sobre relaciones anteriores. Solo sé de una de sus novias anteriores porque su hermana lo saludó cuando estábamos en McDonald's. Él no sabe nada sobre ninguno de mis ex anteriores, ambos estuvimos de acuerdo en que el pasado no importaba. Bueno, tengo la sensación de que va a importar. Tengo un miedo mortal de que Paul le diga algo ahora, no de manera grosera sino de pasada, que solíamos ser pareja. No tengo idea de cómo mi marido manejará esto. Él es el amor de mi vida y no quiero lastimarlo. No quiero ocultárselo ni mentir por omisión. Pero tengo mucho miedo de lo que esto le afectará mentalmente. Estoy abierta a cualquier sugerencia aquí. Además, no pienses mal de mi marido. Es un gran tipo y ha sido más que cualquier cosa que jamás hubiera soñado como socio. Pero todo lo que Paul ha hecho a lo largo de los años solo lo ha vuelto loco. Edición. ¿Por qué odia a su jefe? Sinceramente no sé el motivo completo. Sé que en parte es crítico con su trabajo. Lo cual antes de saber quién era siempre me pareció muy raro.
Mi esposo ha ganado 2 premios nacionales en su campo por su trabajo. Ha sido ascendido dentro de su empresa más rápido que nadie en su campo y conozco las horas de dedicación que le ha dedicado. Sé que lo ha obligado a trabajar horas que van más allá de lo que se supone que debe hacer. Quiero decir, la descripción de Paul por parte de mi esposo no es el chico con el que salí hace años. Sin embargo, eso realmente es una gran parte de esto, fue hace años. No lo conozco en absoluto y no he hablado con él desde hace casi 10 años. Obviamente tengo que decírselo. Pero ayudarlo a superar su odio hacia él, honestamente, esa parte no la conozco. ¿Es mi marido un hombre racional? Sin duda, hasta llegar a Paul. Creo que hacer cualquier cosa para minimizar sus sentimientos hacia Paul solo empeorará el asunto. Creo que, si dijera algo, parecería que estoy defendiendo a Paul y entonces creo que mi esposo se sentiría muy aislado y herido. Yo no quiero ninguno. Varias personas han dicho esto. Seré honesta, no lo sé. Quiero decir que no hemos hablado ni enviado mensajes de texto ni nada en casi 10 años. No nos separamos en malos términos, así que no es que lo haya dejado mientras él quería permanecer juntos. Ambos sabíamos que después de graduarnos tomaríamos caminos diferentes. Honestamente, asumí que vivía en el otro lado del país. Además, mi esposo y yo hemos estado casados por más tiempo del que él ha trabajado en ese departamento. Entonces, si tuvo acceso al expediente personal de mi esposo, lo cual no sé por qué lo tendría, solo figuraré como contacto de emergencia y tengo el apellido de mi esposo. Pero supongo que no está fuera del alcance de las posibilidades. Si ese es el caso y si se trata de algún tipo de vendetta, entonces mi marido debería llevar esto a recursos humanos. ¿Cómo podría alguna vez probar eso, aunque no lo sé? Francamente, Paul también pareció sorprendido cuando le dije con quién estaba casado. Supongo que podría ser un gran actor, pero realmente parecía sorprendido. Salimos durante más de un año en la universidad. Creo que mi marido sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que obviamente tuvimos relaciones. Él no conocía mi pasado, ni yo el suyo, pero era consciente de que yo no era virgen, él tampoco. En mi defensa solo mentí por omisión por miedo a lo que le haría esa noche. Quiero decir, literalmente estaba rotando entre un loco delirante y estar tan enojado que estaba llorando. Por cierto, nunca lo había visto hacer eso antes. En ese momento no quería convertir una mala situación en un desastre, aunque siempre supe que eventualmente tendría que hacerlo. ¿Estaba yo también haciendo autoconservación? Por supuesto. Como nunca hemos hablado de ex, no tenía idea de cómo habría sido la conversación, pero este no era solo un ex al azar para mi esposo. Esta era la personificación de todo lo malo en el mundo y para mí tener que decirle que solíamos ser pareja no fue ni será fácil. ¿Alguien piensa por un minuto que quiero perder a mi marido por algo que no sabía, sobre lo que no tenía control y que estaba con alguien a quien no he visto ni con quien no he hablado durante casi 10 años? Sé que mi marido me ama, pero también sé que, por alguna razón, cuando se trata de Paul, está completamente trastornado. Tengo mucho miedo de que se lastime o incluso intente lastimar a Paul. Pero sobre todo tengo miedo de que intente tirar por la borda todo lo que hemos construido juntos. Sé que a largo plazo no acabaría con nosotros, espero, pero el daño que podría causar a corto plazo realmente me asusta. No tengo idea de cómo será esta conversación. Mi marido no es un idiota. Se dará cuenta de que, si salimos durante un año en la universidad, hay una probabilidad bastante alta de que se dé cuenta que tuvimos relaciones han pasado muchos años, aunque tal vez quiera muchos detalles, simplemente no podría dárselos. Nunca pienso en Paul ni en ninguno de mis ex. Adoro y amo a mi marido y no me detengo en nadie más. Sin embargo, mi marido es un hombre y supongo que con eso vienen algunas cosas del ego masculino con las que simplemente no estoy muy familiarizada. Nunca se ha sentido inseguro de sí mismo, sin embargo, cuando se trata de Paul, tengo que hacer planes para lo peor. Bueno, en el primer abrazo no tenía idea de quién era en la relación con mi marido. El último abrazo fue algo incómodo que él inició, pero para no hacer una escena no me aparté lo suficientemente rápido. En retrospectiva, desearía haberme disculpado y haberme marchado. Actualización. Lo siento por aquellos de ustedes que han estado escribiendo pidiendo una actualización. Como pronto leerás, no he vuelto a conectarme desde el día siguiente. Después de publicar lo que publiqué y leer muchas respuestas, supe que no tenía más remedio que decírselo y decírselo al día siguiente. Hay mucho preámbulo que es necesario decir aquí y lo abordaré a continuación, pero permítanme explicarles cómo sucedió esto para aquellos de ustedes que solo están interesados en escuchar lo que sucedió. Llegó a casa y yo tenía la cena preparada. Estaba de bastante buen humor, lo que al principio pensé que haría las cosas un poco más fáciles, pero en retrospectiva no fue así. De hecho, lo empeoró porque odiaba ver la mirada feliz disolverse. Después de cenar lo llevé a la sala y lo senté en el sofá. Tenía preparado un discurso bastante largo, era una combinación de hechos y, sinceramente, una lista de todas las cosas maravillosas de él que me encantan, sabiendo que iba a tener que estar allí para apoyarlo. Prácticamente cortó mi florido discurso y solo dijo que dijera lo que iba a decir porque cualquier cosa que estuviera tratando de decir obviamente era importante. Entonces lo acabo de decir. Solo dije, mira,
No te lo dije esa noche porque tenía mucho miedo de cómo ibas a tomar esto, pero Paul y yo salimos durante casi más de un año en la universidad. No tenía idea de que él era el Paul del que te quejabas, ni siquiera sabía que vivía por aquí. No he tenido contacto con él antes de la fiesta de Navidad durante casi 10 años e incluso esa noche no tenía idea de quién era en relación contigo hasta literalmente momentos antes de que vinieras. Se quedó allí sentado durante lo que pareció una eternidad y luego todo lo que dijo fue, entiendo. Eso fue todo, fue monótono y desapasionado. Le pregunté si me creía sobre el plazo y que no sabía quién era esa noche. Él dijo, sí, eso fue todo. Así que ahora entro en mi discurso sobre lo avergonzada que estoy por todo esto. Que bajo ninguna circunstancia del planeta haría algo que pusiera en peligro nuestro matrimonio. Que él era mi enfoque número uno y luego comencé a hablar de lo mucho que lo amaba y que haría lo que quisiera, incluso si eso significaba mudarme o hacer algo diferente. Mientras hablaba, se levantó y dijo que le gustaría estar solo un rato y que necesitaba irse para hacerlo. Como un idiota me pongo a llorar, le digo que si necesitaba estar solo está bien pero que yo me iría feliz y me dijo que no, que quería salir a aclarar su cabeza. Se fue en su auto. Esperé un poco, no tanto como debería, estoy seguro, pero luego comencé a enviarle mensajes de texto diciéndole lo mucho que significaba para mí. Le dije que respondería cualquier pregunta y bueno, puedes imaginar todas las cosas que le envié. Él nunca respondió. Salió de la casa entre las 7:30 y las 8. A las 10:30 recibí una llamada telefónica de un número que no conozco, pero no quería estar ocupada esperando que me llamara. Poco después de las 11 vi las luces de un auto detenerse en el camino de entrada, así que pensé que había regresado, pero entonces sonó el timbre. No hay peor sensación en el planeta Tierra que tener a 2 policías estatales con el sombrero en la mano en tu puerta. Tan pronto como abrí la puerta comencé a gritar y llorar. Uno de los policías me dijo que mi esposo había estado involucrado en un accidente automovilístico grave y que tenía que ir con ellos al hospital o que alguien me llevara. Obviamente estoy histérica en este momento y les pregunto si está muerto. Un policía dijo que no, pero el hospital les notificó que me avisaran porque no podían ponerse en contacto conmigo. El número que ignoré fue el de emergencias que me llamaba. Agarré mi teléfono y fui con ellos al hospital. En el camino llamé a sus padres y les dije que me encontraran allí. Llamé a mis padres para avisarles, pero estuvieron fuera de la ciudad por unos días, así que les dejé un mensaje de voz. Llegué a urgencias y los policías me llevaron por una puerta trasera para evitar tener que ir a un escritorio y mi corazón está a punto de explotar y le dicen a una enfermera quién soy y ella se acerca y corre una cortina y allí senté a mi esposo en una cama, de emergencia. Estaba despierto y levantó el brazo para mostrarme su yeso. Me sentí aliviada y superada al mismo tiempo. Por supuesto, lo abracé y lloré durante bastante tiempo. Se disculpó por asustarme y dijo que me habría llamado pero su teléfono todavía estaba en el auto. Le pregunté qué pasó y dijo que chocó contra un poco de hielo en la carretera, perdió el control y luego se resbaló y chocó contra un árbol. Dijo que pensaba que su auto estaba destrozado. El resto fue bastante borroso, pero finalmente, una vez que sus padres llegaron allí, los dejé allí con él para llamar a mis padres nuevamente y actualizarlos. Fue entonces cuando el policía estatal se me acercó y quiso hablar. Dijo que, si bien no pueden discutir totalmente lo que mi esposo estaba diciendo, su historia sobre el hielo no se sostenía. Sí, había nevado ligeramente, pero no había hielo real en la carretera y no había evidencia en el lugar que mostrara donde mi esposo intentó frenar o desviarse. También dijeron que la única razón por la que su lesión fue tan leve fue por nuestras bolsas de aire porque no creíamos que estuviera usando el cinturón de seguridad. Al principio no tenía ni idea de lo que intentaban decir, pero finalmente me di cuenta de que estaban insinuando que había intentado eliminarse. No importa lo mal que esto me hiciera sentir, y créanme, me sentí como una mierda, mi principal prioridad en ese momento era él. Así que regresé a la habitación con él y, fíjate, está actuando como si todo estuviera bien, como si nuestra conversación de antes ni siquiera hubiera sucedido. De hecho, definitivamente estaba sobrecompensando tratando de actuar feliz y despreocupado. Me quedé con él en la habitación por un tiempo y finalmente salí y hablé con su mamá. Por cierto, ella estaba plenamente consciente de todo, le había confiado después de salir del trabajo porque ella y yo tenemos una excelente relación y quería su consejo sobre cómo manejar esto. Ella fue una gran fuente de información y fue un gran apoyo esa tarde. Le dije lo que me dijeron los soldados. Dijo que deberíamos preguntarle al doctor si había alguna forma de saber si esto podría ser intencional. Hablamos con el doctor, luego él habló con los troopers. Fui a hablar con mi esposo y ver cómo estaba y finalmente entró el médico y comenzó a interrogar a mi esposo y él comenzó a ponerse muy a la defensiva. Finalmente le pregunté por qué no llevaba puesto el cinturón de seguridad y empezó a dar excusas, pero me miró y vio que estaba llorando y solo le dije que por favor fuera honesto. Después de negarlo durante un buen rato, finalmente admitió que simplemente fue imprudente. Como no había pruebas reales de que intentara hacerse daño, el doctor nos dijo que no podía hacer nada. Dijo que no podía justificar una orden de detención de emergencia y que, si bien tiende a creernos, simplemente no hay suficiente con que trabajar. Sin embargo, fue ingresado para observación de 23 horas. Terminó con una fractura en el antebrazo derecho y hematomas en la pared torácica.
Me quedé con él y su papá fue a la mañana siguiente al servicio de auxilio para sacar sus cosas del auto. Cuando volvimos a casa, pasó de compensar en exceso a volverse contra mí, acusándome de intentar internarlo en urgencias. Se volvió muy malo y se aisló en nuestra habitación durante el día siguiente. Finalmente salió a comer y fue entonces cuando me dejó caer su solicitud de divorcio. Como puedes imaginar, estaba un poco angustiado, pero le dije que necesitaba concentrarse en mejorar antes de tomar cualquier tipo de decisión o incluso hablar de ello. Al día siguiente simplemente me dejó tenerlo. Él cree totalmente que Paul y yo hemos estado conspirando contra él durante más de un año. Que la razón por la que Paul ha sido tan malo con él es por mí. Básicamente dijo muchas cosas viles y malas y, francamente, no era el hombre que conocía y amaba en ese momento. Le dejé decir lo que quisiera y no discutí con él. Después de que se calmó, simplemente le pedí que explicara lógicamente cómo lo manipulé para que entrara en este departamento para poder conseguir que trabajara para una persona que ni siquiera sabía que estaba allí. Obviamente no podía, pero eso no lo hacía más racional ni menos enojado. El día siguiente fue un poco mejor, se disculpó. Le dije que, por supuesto, aceptaba sus disculpas, pero que no iba a aceptar que nadie me llamara con esos nombres viles, y mucho menos mi propio marido. Ambos acordamos dejarlo sanar y no mencionar el divorcio mientras tanto. Más tarde ese mismo día aceptó ir a terapia matrimonial y le dije que necesitaba terapia individual porque no era saludable estar tan enojado. También quiero que pueda admitir lo que creemos sus padres, la policía estatal, el médico de urgencias y yo. Por cierto, mi corazón se hunde al escribir eso y no puedo decirles el daño que esto ha causado a mis propias emociones y a nuestro matrimonio. Sin embargo, me comprometo a hacer que esto funcione. Este no es él teniendo un brote psicótico, pero no es el mismo. Lo apoyaré durante todo esto incluso si tiene que estar enojado conmigo por algún tiempo. Sé que no hice nada malo, pero también entiendo que, desde su punto de vista, todo esto parece muy sospechoso. Edición. Voy a hablar con nuestro médico de cabecera para ver si puede evaluarlo también. Entre su mamá y yo siempre estamos aquí con él para cuidarlo. Me asusta muchísimo pensar que se hará daño. Las posibilidades de que eso ocurra son del 100%. Lo que quiero que entienda es que nunca lo busqué, ni hablé con él, ni lo acosé en Facebook, ni le envié mensajes de texto. Él es solo un ex, punto. Uno de quien pensé que me había separado en términos amistosos. Ni siquiera era mi novio más antiguo o más serio antes de encontrar a mi marido, y sabes, nunca lo había buscado tampoco. El pasado es el pasado y no me detengo en él. Tal vez simplemente soy rara, pero no me siento a recordar antiguos novios. Si quisiera estar con ellos me habría quedado con ellos o al menos lo habría intentado. La gente sigue diciendo esto y si tuviera que hacerlo de nuevo, supongo que lo habría cortado con karate. Mira, me tomaron completamente por sorpresa, él me abrazó. Sí, no me separé, pero en ese momento tuve 0 tiempos para procesar cualquier cosa. Estaba muy preocupada de que si le daba mucha importancia le habría avisado sobre los sentimientos de mi marido hacia él. No tengo idea si él sabe cuánto lo odia mi esposo. No sé si simplemente llega a casa y se desahoga conmigo o si le ha dicho algo. Le habría creado un problema mucho peor a mi marido si le hubiera hecho saber cómo se sentía y él nunca lo hubiera hecho. Sí, mentirle a mi marido esa noche estuvo mal. Nunca lo he negado, incluso dije en respuesta a una pregunta en el primer post que eso también era autoconservación. Estaba completamente desquiciado y se habría causado problemas en el trabajo si lo hubiera dicho en la fiesta de Navidad. Se lo dije al cabo de un par de días y aún así todo se fue al carajo. En cuanto a regañarlo, no lo haré. Quiero que reciba ayuda, punto. Si lo hizo una vez, ¿qué le impedirá volver a hacerlo y hacerlo la próxima vez? ¿Sabes quién también piensa esto? Su madre que no tiene por qué estar a mi lado. ¿Cómo exactamente hago para que despidan a Paul? ¿Qué hago para entrar y decir, oh, oye, mi marido llega a casa y se queja de su jefe? Estoy segura de que me echarían y probablemente despedirían a mi marido. Bueno, puedo darte una actualización ahora mismo sobre el día de hoy. Hoy fue un buen día. No discutimos y él fue muy abierto y habló sobre la vida y sus desafíos. Considero esto una bendición para ser honesta contigo, podría estar en condiciones de no hablar con él en absoluto,